En un vasto rancho en la selva lacandona, Chiapas, el rico empresario maderero Montenegro, viudo y obsesionado con sus negocios, considera a sus dos pequeñas hijas, Lara de 8 y Marina de 6, un estorbo para su vida ambiciosa. Un día de junio, las engaña con la promesa de un campamento especial en el bosque y las lleva a un claro remoto, a kilómetros de cualquier civilización. Allí las deja solas con provisiones mínimas y parte en su camioneta 4x4, sin mirar atrás, esperando que se pierdan y desaparezcan para siempre. Lo que él no sabe es que Nevasca, el majestuoso caballo blanco de la familia que siempre las acompañaba de cerca, presenció toda la cruel escena. Mientras la noche cae y las niñas comienzan a sentir el frío y el miedo al abandono, Nevasca, movido por un instinto protector inquebrantable, toma una decisión que desafía la lógica, corriendo contra el tiempo para salvar a las dos niñas inocentes. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también te conmueve, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perderte las próximas historias. Agradecemos tu apoyo. Ahora, volvamos a la historia. Montenegro ajustó el reloj de oro en su muñeca y observó su reflejo en el espejo de la oficina. A sus 42 años, había construido un imperio maderero que se extendía por miles de hectáreas en la región de la selva lacandona. Su empresa, Montenegro y Hijos, irónicamente no tenía hijos varones para heredar el negocio, solo dos niñas, que él consideraba un obstáculo inconveniente en sus planes ambiciosos. Desde la muerte de Elena, su esposa, hace 2 años, Montenegro se veía obligado a cuidar de Lara, de 8 años, y Marina, de 6. Las niñas eran un recordatorio constante de responsabilidades que él no deseaba asumir. Su agenda estaba repleta de reuniones con inversionistas internacionales, negociaciones de contratos millonarios y viajes de negocios que duraban semanas. Las niñas estorbaban todo esto, exigiendo atención, cuidados y una presencia que él simplemente no estaba dispuesto a ofrecer. Aquella mañana fría de junio, Montenegro tomó una decisión que venía madurando desde hacía meses. Miró por la ventana de la oficina y vio a Lara y Marina jugando en el jardín, sus risas resonando en el aire matutino. Corrían detrás de Nevasca, el caballo blanco que Elena había comprado para las niñas antes de morir. El animal, majestuoso y protector, siempre se mantenía cerca de las niñas, como si entendiera su fragilidad. Montenegro llamó a las niñas para que entraran. Sus ojos brillaron de falsa emoción cuando anunció que tenía una sorpresa especial preparada para ellas. Niñas, ¿qué les parece si pasamos el fin de semana acampando en nuestro bosque? Será una aventura increíble, solo nosotros 3. Las niñas saltaron de alegría, abrazando a su padre con una confianza inocente que él estaba a punto de traicionar. Él cargó la camioneta con suministros básicos, una tienda de campaña pequeña, algunos paquetes de galletas, 2 botellas de agua y cobijas delgadas. Deliberadamente llevó solo lo mínimo necesario. Su intención era clara: dejar a las niñas en una parte remota de la propiedad, lejos de cualquier camino conocido, y partir. Alguien eventualmente las encontraría, pensaba él, y asumiría la responsabilidad que él no quería cargar. Durante el viaje de 2 horas por la carretera de tierra que cruzaba su propiedad, Montenegro mantuvo una sonrisa forzada mientras las niñas parloteaban animadas en el asiento trasero. Hablaban sobre lo divertido que sería dormir bajo las estrellas y hacer fogata. Marina sostenía un osito de peluche gastado, mientras Lara guardaba cuidadosamente un trozo de cuerda especial del equipo de escalada de su padre, que ella había pedido como recuerdo. Cuando llegaron al lugar elegido, un claro aislado rodeado de árboles centenarios y a kilómetros de distancia de la casa principal,
Montenegro ayudó a las niñas a montar la tienda de campaña. El lugar era a propósito remoto, donde los ruidos de la civilización no llegaban y donde sería difícil para cualquier persona encontrarlas rápidamente. Papá va a buscar más leña para la fogata, mintió Montenegro, tomando las llaves de la camioneta. Ustedes quédense aquí jugando, que yo vuelvo pronto. Lara y Marina asintieron alegremente, confiadas en la promesa de su padre. Comenzaron a organizar sus pocas cosas dentro de la tienda de campaña, planeando cómo sería la noche de aventura. Montenegro subió al vehículo y partió sin mirar atrás. Su corazón latía acelerado, pero no de remordimiento, sino de alivio. Finalmente, estaría libre para enfocarse en sus negocios sin las complicaciones de ser padre. Condujo de regreso a la carretera principal, ya planeando mentalmente la historia que contaría para explicar la desaparición de las niñas durante el campamento. Mientras el sonido del motor se alejaba, Nevasca, que había seguido al grupo a una distancia respetuosa como siempre hacía cuando las niñas salían de la propiedad, emergió de la maleza. El caballo blanco, de pelaje inmaculado y ojos inteligentes, había observado toda la escena. Había algo en su instinto animal que había detectado la falsedad en las acciones de Montenegro, la frialdad en sus gestos, la prisa sospechosa con la que había partido. El animal se acercó al claro donde las dos niñas jugaban, ajenas al abandono que acababan de sufrir. Nevasca relinchó suavemente, como si intentara comunicar su preocupación. Las niñas corrieron a saludarlo, abrazando su cuello con cariño. «Nevasca, ¿cómo nos encontraste?», rió Lara, acariciando la crin sedosa. Conforme las horas pasaban y la tarde daba paso al anochecer, las niñas comenzaron a preguntarse dónde estaba su padre. La temperatura bajaba rápidamente en el bosque y el viento frío hacía que las hojas susurraran amenazadoramente. Marina comenzó a llorar bajito, sintiendo hambre y frío. Lara, intentando ser valiente como la hermana mayor, abrazó a Marina y susurró que papá volvería pronto. Nevasca permaneció junto a las niñas, posicionándose de forma que bloqueara el viento frío con su cuerpo robusto. Sus fosas nasales se dilataban, captando los olores del bosque y detectando cualquier señal de peligro. El caballo sabía, con la sabiduría instintiva de los animales, que Montenegro no volvería. Y sabía también que su misión ahora era proteger a esas dos niñas inocentes que habían sido cruelmente abandonadas por aquel que debería amarlas más que a nada en el mundo. La noche cayó sobre el bosque como un manto pesado y helado. Lara y Marina se acurrucaron dentro de la tienda de campaña frágil, temblando de frío y miedo. Marina lloraba bajito, llamando al padre que no volvía, mientras Lara intentaba consolarla con palabras que ella misma no creía. El viento aullaba entre los árboles, creando sombras danzantes que asustaban aún más a las niñas. Nevasca permaneció vigilante del lado de afuera de la tienda de campaña, su cuerpo imponente sirviendo como barrera contra el viento cortante. El caballo no durmió ni por un momento. Sus sentidos agudos captaban cada ruido del bosque nocturno, cada movimiento entre la hojarasca. Él sabía que las niñas no sobrevivirían muchas horas en esas condiciones, especialmente con los pocos suministros que Montenegro había dejado a propósito. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la copa de los árboles, Nevasca tomó una decisión. Se acercó a la entrada de la tienda de campaña y relinchó suavemente, despertando a las niñas. Lara abrió los ojos hinchados de tanto llorar y vio el hocico gentil del caballo cerca de su rostro. «Nevasca, ¿te quedaste aquí toda la noche?», murmuró ella, extendiendo la mano temblorosa para acariciar al animal. El caballo se alejó unos pasos y miró fijamente a las niñas, luego hacia la maleza.
Relinchó de nuevo, más alto esta vez, un sonido que resonó por el bosque silencioso. Era como si estuviera tratando de comunicarse, urgiéndolas a hacer algo. Lara, que siempre tuvo una conexión especial con Nevasca, entendió intuitivamente que él quería que lo siguieran. «Marina, creo que Nevasca quiere llevarnos a algún lugar», dijo Lara, ayudando a su hermana menor a salir de la tienda de campaña. Las niñas estaban débiles, con sed y hambre, pero confiaban en el caballo que siempre las había protegido. Nevasca comenzó a caminar lentamente por el bosque, deteniéndose con frecuencia para asegurarse de que las niñas pudieran seguirlo. Lo que las niñas no sabían era que Nevasca había identificado durante la noche los sonidos distantes de una vivienda humana. Sus oídos sensibles captaron el ruido de agua corriente de un pozo, el canto matutino de gallos e incluso el sonido ahogado de una puerta abriéndose. Había alguien viviendo no muy lejos de allí, y el caballo inteligente había trazado mentalmente el camino hasta ese refugio. Mientras guiaba a las niñas a través de la maleza, Nevasca relinchó fuerte y repetidamente, un llamado que se esparció por el bosque como ondas sonoras. Era un relincho diferente de cualquier otro que él ya había emitido, urgente, desesperado, casi humano en su súplica por ayuda. El sonido llevaba un mensaje claro para quien supiera interpretar. Había niños en peligro en el bosque. A 2 millas de distancia, doña Aurora levantó la cabeza de su jardín de hierbas medicinales. La veterinaria jubilada de 65 años vivía sola en una cabaña rústica que ella misma había construido después de jubilarse de la vida urbana. Dedicaba sus días al cuidado de animales heridos del bosque, manteniendo un pequeño santuario improvisado en su propiedad. Aurora conocía todos los sonidos del bosque. Había zorros, aves, monos, jaguares distantes, pero aquel relincho era diferente. Era un caballo, eso ella sabía, pero había algo de desesperado en la vocalización que hizo que su corazón se acelerara. En sus 40 años como veterinaria, Aurora había aprendido a descifrar el sufrimiento animal, y aquel sonido llevaba más que angustia, llevaba urgencia. Dejó caer la canasta de hierbas y caminó en dirección al sonido, que continuaba resonando por el bosque en intervalos regulares. Aurora siguió el llamado por casi 1 hora, atravesando senderos conocidos y algunos que tuvo que abrirse paso con sus propias manos. El relincho se hacía cada vez más cercano, y junto con él comenzó a escuchar algo que le heló la sangre. Voces infantiles débiles, llorosas. Cuando finalmente encontró al grupo, Aurora se detuvo en shock. 2 niñas pequeñas, visiblemente exhaustas y asustadas, caminaban lentamente detrás de un magnífico caballo blanco que parecía estar guiándolas. Las niñas tenían la ropa sucia, los rostros marcados por lágrimas y los ojos que reflejaban una confusión profunda y miedo. «Dios mío», murmuró Aurora corriendo hacia ellas. «Niñas, ¿qué están haciendo solas en el bosque?» Lara levantó los ojos cansados hacia la mujer de cabellos grisáceos y rostro bondadoso que se acercaba. «¿Usted nos puede ayudar?», preguntó con voz ronca. «Nuestro papá dijo que iba a buscar leña, pero no regresó. Nevasca nos trajo hasta aquí». Aurora se arrodilló a la altura de las niñas, examinándolas rápidamente con ojos expertos. Estaban deshidratadas, con hambre y claramente en estado de shock. Pero lo que más la perturbó fue su edad. Eran solo niñas pequeñas, abandonadas en un bosque peligroso. «Van a estar bien ahora», dijo Aurora con voz firme y reconfortante. «Vamos a mi casa, voy a cuidar de ustedes». Se volvió hacia Nevasca, que la observaba con inteligencia casi humana. «Y tú, mi héroe, salvaste a estas niñas, ¿no es así?». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera perfectamente las palabras de gratitud. Aurora tomó a Marina en brazos, que estaba más débil, y sostuvo la mano de Lara. Nevasca los acompañó, manteniéndose cerca como un guardián vigilante. Durante la caminata hasta la cabaña,
Aurora escuchó fragmentos de la historia contada por las niñas. Un padre que prometió regresar, un campamento que se transformó en abandono, una noche aterradora en el bosque. Con cada palabra, la indignación crecía en el pecho de la veterinaria. Ella conocía el abandono cuando lo veía. Había tratado animales abandonados toda su vida, pero nunca imaginó que encontraría niños en la misma situación. Cuando llegaron a la cabaña acogedora de Aurora, ella inmediatamente proporcionó agua tibia, comida ligera y cobijas calientes para las niñas. Mientras ellas se recuperaban, Aurora observó a Nevasca parado en la terraza, aún vigilante, como si supiera que su misión de rescate apenas estaba comenzando. Aurora preparó un baño tibio para las niñas, añadiendo hierbas calmantes que cultivaba en su jardín. Lara y Marina, aún tímidas y asustadas, permitieron que la gentil mujer las ayudara a limpiarse y vestirse con ropa limpia y suave que ella había guardado de cuando cuidaba a los nietos de vecinos. El toque cariñoso de Aurora, sus palabras suaves y gestos pacientes comenzaron a derretir el miedo que había endurecido los corazones de las niñas. En la cocina rústica pero acogedora, Aurora preparó una sopa de verduras con hierbas frescas y pan casero aún tibio. Sentadas a la mesa de madera clara, las niñas comieron despacio, sus pequeños cuerpos aún recuperándose del trauma de la noche anterior. Aurora no hizo preguntas invasivas, solo conversó sobre cosas simples: las aves que visitaban su ventana, las flores de su jardín, los pequeños animales que ella cuidaba. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo Aurora suavemente, sirviendo leche tibia con miel. «Esta casa tiene espacio para todos los que necesitan un lugar seguro». Por primera vez desde el abandono, las niñas sonrieron tímidamente. Marina, la más pequeña, se acercó a Aurora y susurró: «Usted es igual a nuestra mamá. Ella también cuidaba de animalitos heridos». Aurora sintió el corazón encogerse. Llevó a las niñas a conocer su pequeño santuario en la parte trasera de la propiedad, un espacio donde cuidaba de animales heridos del bosque. Había un venado con la pata vendada, 3 cachorros de zorro huérfanos, un tucán con el ala rota y diversos otros animalitos en recuperación. Los ojos de Lara y Marina brillaron de encanto al ver cómo Aurora trataba a cada animal con dedicación y cariño. ¿Puedo ayudar a cuidarlos?, preguntó Lara, extendiendo cuidadosamente la mano hacia uno de los cachorros de zorro. Aurora sonrió, viendo en la niña la misma pasión por los animales que siempre había movido su propia vida. «Claro, mi vida. Les encantará tenerlas aquí para ayudar». Nevasca permaneció cerca durante todo el día, pastando en el patio de Aurora, pero siempre atento a las niñas. El caballo parecía entender que su misión no había terminado con el rescate. Ahora era el guardián silencioso de esa nueva familia que comenzaba a formarse. Aurora, observando la conexión especial entre el animal y las niñas, proveyó agua fresca y heno de calidad para el caballo heroico. A medida que los días pasaban, la cabaña de Aurora se transformó en un verdadero hogar para las niñas. Se levantaban temprano para ayudar a alimentar a los animales, aprendían sobre plantas medicinales en el jardín y pasaban las tardes escuchando las historias que Aurora contaba sobre sus años como veterinaria. La rutina simple pero llena de propósito trajo estabilidad a corazones que habían sido marcados por el abandono. Marina, que había llegado tímida y asustada, pronto se reveló como una compañía parlanchina y afectuosa para Aurora. Seguía a la mujer mayor por toda la casa, ayudando en las tareas domésticas con la seriedad de quien finalmente había encontrado un lugar donde se sentía valorada. «Doña Aurora, ¿puedo llamarla abuela?», preguntó una tarde mientras ayudaba a preparar papilla para los cachorros huérfanos. Aurora detuvo lo que estaba haciendo, sus ojos humedeciéndose de emoción. «Sería un honor, mi querida», respondió, abrazando a la niña con ternura. Lara, observando la escena, se acercó despacio
y también se unió al abrazo. Era la primera vez que las niñas se sentían verdaderamente amadas y deseadas desde la muerte de su madre. Las noches se convirtieron en momentos especiales en la casa de Aurora. Sentadas en la terraza, contemplando las estrellas mientras Nevasca descansaba cerca, las tres conversaban sobre sueños y planes. Aurora descubrió que a Lara le encantaba dibujar y le proveyó papel y lápices de colores para que la niña pudiera expresar su creatividad. Marina mostró talento para cantar y pronto estaba entonando canciones suaves para calmar a los animales heridos. «Ustedes trajeron vida nueva a esta casa», confesó Aurora en una de esas noches estrelladas. «No sabía lo sola que estaba hasta que ustedes llegaron». Las niñas se acurrucaron en los brazos de la mujer que rápidamente se había convertido en más que una cuidadora. Era la abuela amorosa que el destino les había regalado. Aurora adaptó uno de los cuartos de la casa especialmente para las niñas, decorándolo con dibujos de animales y flores secas del jardín. Cada detalle fue pensado para que ellas se sintieran en casa: cortinas coloridas, peluches hechos a mano y una pequeña estantería con libros de historias. Era un santuario dentro del santuario, un espacio donde dos niñas abandonadas podrían finalmente ser solo niñas de nuevo. Cuando las niñas se dormían, Aurora permanecía un tiempo observando sus rostros serenos. El cambio en pocas semanas era extraordinario. La expresión tensa de miedo había dado lugar a la expresión relajada de quien se sentía segura y amada. Las pesadillas que inicialmente perturbaban el sueño de Marina habían cesado, sustituidas por sueños tranquilos, arrullados por las canciones de cuna de Aurora. Durante el día, la propiedad resonaba con risas infantiles que no se escuchaban desde hacía años. Las niñas corrían por el jardín, jugaban con los animales en recuperación y ayudaban a Aurora en todas las tareas. Nevasca participaba en los juegos, permitiendo que las niñas cepillaran su crin y lo adornaran con flores silvestres. El caballo se había convertido no solo en un protector, sino en un compañero de aventuras y confidencias. Aurora comenzó a enseñar a las niñas los secretos de la medicina natural, mostrando cómo preparar infusiones calmantes y ungüentos cicatrizantes. Lara demostró una habilidad especial para el cuidado de los animales heridos, sus manos pequeñas pero firmes, administrando medicamentos con la precisión de una veterinaria experimentada. Marina descubrió que su voz suave tenía el poder de calmar a animalitos asustados y lastimados. La transformación era evidente no solo en las niñas, sino también en Aurora. La mujer que había vivido años solitaria después de la jubilación había florecido de nuevo con la presencia de las niñas. Su sonrisa volvió a ser frecuente. Su casa se llenó de vida y propósito. Juntas, habían creado más que un hogar. Habían construido un verdadero santuario de bondad, donde el amor sanaba heridas tanto físicas como emocionales. Aurora despertó en la tercera semana con las niñas en su casa, observándolas jugar en el jardín con los cachorros de zorro. Aunque su corazón se llenaba de alegría al verlas felices y seguras, una preocupación creciente consumía sus pensamientos. Las niñas aún no habían hablado detalladamente sobre su padre, limitándose a decir que él fue a buscar leña y no regresó. Pero Aurora, con su experiencia de vida, percibía que había mucho más detrás de esa historia. Aquella mañana, mientras preparaba el café, Aurora tomó una decisión importante. Necesitaba ayuda para entender completamente la situación de las niñas y garantizar su protección legal. No podía simplemente mantenerlas consigo sin buscar orientación adecuada, por más que las amara como nietas. Su primera parada fue el consultorio del doctor Enrique Mendoza, un pediatra jubilado que se había convertido en un amigo querido durante los años en que ambos cuidaban de la salud de la comunidad rural.
El médico, de 70 años y con canas, recibió a Aurora en su casa sencilla, donde aún atendía casos de emergencia de la región. «Enrique, necesito tu ayuda con una situación delicada», comenzó Aurora, contando detalladamente sobre el encuentro con las niñas en el bosque. El médico escuchó en silencio, su rostro serio reflejando la gravedad del relato. Cuando Aurora terminó, él negó con la cabeza con indignación. «Aurora, esto es abandono de menores, un delito grave. Estas niñas fueron deliberadamente dejadas en una situación de peligro mortal», dijo el doctor Enrique, ajustándose los lentes. «Necesito examinarlas para documentar su estado cuando fueron encontradas, y tú necesitas registrar esto oficialmente». El médico hizo una visita a la casa de Aurora el mismo día. Entonces, examinó cuidadosamente a Lara y Marina, documentando signos de deshidratación reciente, desnutrición leve y trauma psicológico. Sus anotaciones médicas serían cruciales como evidencia del abandono sufrido por las niñas. Durante el examen, conversó gentilmente con ellas y poco a poco consiguió más detalles sobre aquella noche en el bosque. «Papá dijo que iba a regresar pronto, pero se llevó la llave del coche», contó Lara con inocencia. «Y no dejó comida de verdad, solo galletas». El doctor Enrique intercambió una mirada significativa con Aurora. Esos detalles confirmaban que el abandono había sido premeditado y cruel. La siguiente persona a la que Aurora acudió fue la profesora Marta, una educadora jubilada de 58 años que había dedicado su vida a la protección de niños vulnerables de la región. Marta vivía en una casa rodeada de libros a pocos kilómetros de la propiedad de Aurora y era conocida por su sabiduría y determinación en casos difíciles. «Aurora, mi querida amiga», dijo Marta después de escuchar toda la historia, «estas niñas necesitan protección legal inmediata. Conozco casos así. Y generalmente el agresor intenta recuperar a los niños cuando se da cuenta de que su versión de los hechos puede ser cuestionada». Marta tenía experiencia con situaciones de abuso y abandono, habiendo trabajado con el DF, Desarrollo Integral de la Familia, por muchos años. Marta sugirió que buscaran al delegado Roberto Costa, un hombre íntegro de 45 años, conocido por su dedicación a los casos que involucraban a niños. El delegado vivía en la ciudad vecina, pero frecuentemente visitaba la región rural en sus investigaciones. Al día siguiente, el trío se reunió en la casa de Aurora para una conversación seria con el delegado Costa. El hombre de estatura mediana y mirada penetrante escuchó atentamente el relato, tomando notas detalladas en su cuaderno. Cuando Aurora mencionó el nombre Montenegro, el delegado levantó las cejas con reconocimiento. «Montenegro, el empresario maderero», murmuró Costa pensativo. «Ya he oído hablar de él, rico, influyente, pero hay rumores sobre prácticas cuestionables en sus negocios». El delegado explicó que necesitaría llevar a cabo una investigación cuidadosa, pues hombres como Montenegro solían tener recursos y conexiones para complicar los procesos legales. «Necesitamos ser estratégicos», continuó el delegado. «Él seguramente ya ha inventado una versión para explicar la desaparición de las niñas. Probablemente está diciendo que se perdieron durante un campamento inocente». Costa pidió que las niñas fueran interrogadas nuevamente, pero de forma gentil y profesional, para obtener todos los detalles posibles sobre aquel día en el bosque. La alianza se fortaleció cuando el padre Miguel, un hombre santo de 60 años que servía a la comunidad rural desde hacía décadas, se unió al grupo. Aurora había buscado al padre no solo por orientación espiritual, sino porque él conocía a todas las familias de la región y tenía una considerable influencia moral. Ese Montenegro nunca apareció en la iglesia, ni siquiera en el funeral de su esposa, comentó el padre Miguel con desaprobación. La gente del pueblo comenta que subcontrató hasta el luto,
contratando a una empresa para organizar el velorio. El padre ofreció su casa parroquial como lugar de reunión seguro para que el grupo planeara los siguientes pasos. El doctor Enrique propuso que documentaran todo meticulosamente: fotografías del lugar donde las niñas fueron encontradas, testimonios grabados, exámenes médicos y psicológicos continuos. La profesora Marta sugirió que contactaran a trabajadores sociales de su confianza para evaluar oficialmente el bienestar de las niñas bajo el cuidado de Aurora. El delegado Costa alertó al grupo sobre la necesidad de protección. Montenegro puede intentar intimidarlas o incluso secuestrar a las niñas si descubre dónde están. Necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad. Él organizó rondas discretas en la propiedad de Aurora y proporcionó números de emergencia para contacto inmediato. La red de protección se expandió cuando Aurora contactó a su antigua colega, la doctora Lucía Santos, una psicóloga infantil que accedió a hacer evaluaciones regulares de las niñas. La profesional confirmó que ambas sufrían de trauma de abandono, pero se estaban recuperando notablemente bien en el ambiente amoroso proporcionado por Aurora. Durante una reunión en la casa parroquial, el grupo definió estrategias claras. Aurora continuaría cuidando de las niñas mientras los procesos legales avanzaban. El doctor Enrique documentaría cualquier evidencia médica. La profesora Marta coordinaría el apoyo educativo y psicológico. El delegado Costa llevaría a cabo la investigación criminal. Y el padre Miguel movilizaría el apoyo de la comunidad. Somos más que amigos, ayudando a niños en necesidad, declaró el padre Miguel, bendiciendo la alianza. Somos guardianes de la justicia y protección de los inocentes. Montenegro puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte: la verdad y una comunidad unida. Cada miembro de la alianza asumió responsabilidades específicas, creando una red de protección impenetrable alrededor de Lara y Marina. Ellos sabían que los días siguientes serían cruciales y que Montenegro eventualmente descubriría dónde estaban sus hijas. Cuando eso sucediera, estarían preparados para protegerlas a cualquier costo. Montenegro ajustó la corbata de seda italiana y observó su reflejo en el espejo del baño ejecutivo. Habían pasado 3 semanas desde que dejó a las niñas en el bosque y su versión oficial de la historia estaba bien ensayada. Había contado a empleados, vecinos y conocidos que sus hijas se habían perdido durante un campamento familiar. Una tragedia terrible que lo había devastado como padre dedicado. En los primeros días, Montenegro sintió solo alivio. Finalmente, podía enfocarse enteramente en sus negocios sin las interrupciones constantes de las niñas. Cerró 2 contratos millonarios, viajó a Ciudad de México para reuniones importantes e incluso comenzó a salir con Verónica, una socialité de 40 años que frecuentaba los mismos círculos empresariales. Pero la tranquilidad comenzó a desvanecerse cuando los comentarios del pueblo cambiaron de tono. Inicialmente, la gente ofrecía condolencias por la pérdida de sus hijas. Ahora, sin embargo, Montenegro captaba susurros sospechosos, miradas cuestionadoras y una frialdad creciente en las interacciones sociales. Algunas personas comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre los detalles del campamento. La paranoia se intensificó cuando Montenegro recibió una llamada de Jonás, su encargado más antiguo. «Jefe, hay gente preguntando por usted en el pueblo. Un delegado anduvo preguntando por sus hijas, si las trataba bien, esas cosas». La noticia hizo que la sangre de Montenegro se le helara. Si había una investigación policial, significaba que alguien sabía más de lo que debería. Montenegro comenzó a hacer sus propias investigaciones discretas. Contrató a Cardoso, un investigador privado sin escrúpulos que ya había usado en negocios cuestionables, para descubrir quién estaba difundiendo mentiras sobre él. En pocos días, Cardoso trajo información inquietante. «Jefe, sus hijas están vivas.
relató Cardoso en una reunión secreta en la oficina de Montenegro. Están viviendo con una tal Aurora, una veterinaria jubilada que vive en una cabaña en el bosque. Y hay más. Ella se unió con otras personas de la región, incluyendo un delegado, para investigarlo a usted. Montenegro sintió una mezcla de rabia y pánico. Las niñas estaban vivas, lo que significaba que podían contar la verdad sobre lo que había sucedido aquel día. Peor aún, estaban siendo protegidas por personas que claramente sospechaban de su versión de los hechos. Su mente calculadora inmediatamente comenzó a trazar estrategias para controlar la situación. «Necesito a mis hijas de vuelta», le dijo Montenegro a Cardoso, su voz cargada de falsa emoción paterna. «Esa mujer las secuestró. Son menores de edad y me pertenecen». Decidió que la mejor defensa sería el ataque. Convertiría a Aurora y sus aliados en los villanos de la historia. Montenegro contrató a Ribeiro, un abogado conocido por aceptar casos moralmente dudosos a cambio de honorarios generosos. Juntos, elaboraron una estrategia legal agresiva. Iniciarían una demanda por secuestro contra Aurora, alegando que mantenía a las niñas contra la voluntad de su padre biológico. Simultáneamente, Montenegro comenzaría una campaña de difamación, difundiendo que Aurora era una mujer inestable que robaba niños. «Doctor Ribeiro, necesito que esta mujer sea desacreditada por completo», instruyó Montenegro durante una reunión en el bufete de abogados. «Está manipulando a mis hijas, llenándoles la cabeza con mentiras sobre mí. Es un secuestro emocional». El abogado asintió, ya habituado a las narrativas distorsionadas de clientes poderosos. Montenegro también decidió usar su influencia económica como arma. Comenzó a presionar a proveedores y prestadores de servicios de la región, amenazando con cancelar contratos con quien mantuviera relaciones con Aurora o cualquier miembro de su alianza. Su empresa controlaba una parte significativa de la economía local y no dudaría en usar ese poder. Una noche fría, Montenegro condujo solo hasta los alrededores de la propiedad de Aurora. Estacionó el coche en un camino secundario y caminó cautelosamente hasta lograr avistar la cabaña iluminada. A través de las ventanas, vio a sus hijas jugando en la sala, riendo y conversando animadamente con la mujer mayor. La escena lo enfureció aún más. Las niñas parecían felices, completamente adaptadas a esa vida sencilla. «Son mías», murmuró Montenegro entre dientes. «Nadie tiene derecho a quitármelas». Su mente distorsionada había transformado el abandono cruel en una cuestión de propiedad. Para él, las niñas eran sus bienes, no personas con derechos y sentimientos propios. Montenegro comenzó a planear un acercamiento más directo. Instruyó a Cardoso para que mapeara la rutina de Aurora y las niñas, identificando momentos de vulnerabilidad. Descubrió que Aurora frecuentemente llevaba a las niñas a paseos por el bosque para recolectar hierbas medicinales, momentos en los que estaban aisladas y potencialmente accesibles. La obsesión de Montenegro crecía diariamente. Empezó a conducir regularmente hasta la región, observando la propiedad de Aurora a través de binoculares, estudiando los movimientos de todos los involucrados. Identificó las visitas del delegado, las idas del médico y las reuniones en la casa parroquial. Su paranoia lo convenció de que todos conspiraban contra él. Durante una de esas vigilias nocturnas, Montenegro vio a Nevasca pastando cerca de la casa. El caballo levantó la cabeza como si sintiera la presencia hostil, relinchó bajo y se posicionó entre el bosque y la cabaña. Montenegro retrocedió, pero la imagen del animal protector lo irritó profundamente. «Hasta el caballo conspiraba contra mí», pensó irracionalmente. Montenegro decidió acelerar sus planes. Agendó una reunión con el juez del distrito, un hombre que conocía superficialmente de los círculos sociales de la élite local. Planeaba usar su influencia y recursos para obtener una orden judicial que forzara la devolución de las niñas,
antes de que pudieran hablar demasiado sobre aquel día en el bosque. Mis hijas fueron manipuladas por esta mujer, ensayó Montenegro frente al espejo. Son demasiado pequeñas para entender que están siendo usadas contra su propio padre. Necesito salvarlas de esa situación. Creía genuinamente en su versión distorsionada de los hechos, convencido de que era la víctima de una conspiración injusta. La sombra de Montenegro comenzó a extenderse sobre la paz que Aurora y las niñas habían construido. Sus movimientos en la región no pasaron desapercibidos por los habitantes locales, quienes comenzaron a reportar la presencia del padre de las niñas perdidas, rondando los alrededores. La red de protección que el delegado Costa había establecido captó esas señales, y todos supieron que la confrontación final se acercaba. Montenegro no sabía que sus movimientos estaban siendo monitoreados, ni que sus intenciones ya habían sido anticipadas por la alianza que protegía a sus hijas. La guerra entre el hombre poderoso y la comunidad unida estaba a punto de comenzar. Y esta vez, las niñas tenían verdaderos protectores a su lado. La tensión alcanzó su punto máximo una mañana gris de julio, cuando el delegado Costa llegó a casa de Aurora con noticias alarmantes. Su rostro grave anunciaba problemas incluso antes de que abriera la boca. Aurora sirvió café mientras las niñas jugaban en el patio con los cachorros de zorro, ajenas a la tormenta que se acercaba. Aurora, Montenegro consiguió una orden judicial provisional, anunció Costa, sacando los documentos de la carpeta. Alegó secuestro de menores y convenció al juez de que usted está manteniendo a las niñas ilegalmente. Tengo 48 horas para entregárselas a él, o me veré obligado a realizar una búsqueda y aprehensión. Aurora sintió que el mundo se le venía encima. Sus manos temblaron al sostener la taza de café, y lágrimas de indignación brotaron en sus ojos. Pero él las abandonó. «Tenemos testigos, tenemos evidencia médica», protestó, su voz embargada por la emoción. «Lo sé, Aurora, pero Montenegro tiene recursos y un abogado experimentado». Presentaron una versión convincente al juez. Padre desesperado, buscando hijas que se perdieron durante un campamento y fueron secuestradas por una extraña, explicó Costa, visiblemente frustrado con la situación. «Necesitamos una prueba irrefutable del abandono intencional, algo que destruya por completo su versión». En ese momento, Lara apareció en la puerta de la cocina, su rostro inocente marcado por la curiosidad. «Doña Aurora, ¿por qué están hablando de papá? Viene a buscarnos». La pregunta sencilla le cayó a Aurora como una puñalada. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre la había abandonado a propósito? «Mi vida, hablaremos de eso después», dijo Aurora suavemente, llevando a Lara de vuelta al patio. Pero la niña había despertado una idea en la mente del delegado. Si lograban que las propias niñas contaran los detalles de aquel día, quizás encontrarían la prueba necesaria. Costa sugirió que el doctor Enrique hiciera una entrevista cuidadosa con las niñas, grabando sus testimonios de forma legal y apropiada para sus edades. «Los niños son testigos confiables cuando se les interroga adecuadamente», explicó. «Si logramos que relaten detalles específicos sobre el abandono, tendremos evidencia sólida». Esa tarde, el doctor Enrique llegó acompañado de la psicóloga doctora Lucía Santos. Se sentaron con Lara y Marina en la sala acogedora de Aurora, creando un ambiente seguro y no intimidante. Nevasca permaneció cerca de la ventana, como si sintiera la importancia de ese momento. «Niñas, ¿pueden contarnos sobre el día en que fueron a acampar con papá?», preguntó el doctor Enrique gentilmente. «No hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos entender qué pasó». Lara, siempre la más comunicativa, comenzó a relatar los eventos de aquel día fatídico. Describió cómo su padre había prometido una aventura especial, cómo habían viajado por horas hasta una parte del bosque que ella nunca había visitado antes. Marina complementaba con detalles inocentes,
Cómo papá parecía apurado, cómo no había traído el equipo de campamento adecuado. Él dijo que iba a buscar leña, pero se llevó las llaves del coche, contó Lara, inconscientemente proporcionando una evidencia crucial. Mamá siempre decía que no se deja a los niños solos sin un adulto cerca, pero papá se fue y no regresó. Entonces Marina hizo una revelación que lo cambió todo. Corrió hasta el cuarto y regresó con una pequeña muñeca de trapo que Aurora le había hecho. «Mira lo que guardé dentro de Rosita», dijo la niña, abriendo un bolsillo secreto en la muñeca. De adentro, sacó el trozo de cuerda especial que Lara le había pedido como recuerdo a su padre. La doctora Lucía examinó cuidadosamente la cuerda. Era un tipo específico de equipo de escalada profesional, con marcas únicas de la marca. «Esta cuerda no es de uso común», observó. «Es equipo especializado, caro, del tipo usado solo por montañistas experimentados». Costa tomó la cuerda y la analizó minuciosamente. Su mente investigativa inmediatamente vio las implicaciones. Si Montenegro estaba verdaderamente planeando un campamento inocente con sus hijas, ¿por qué llevaría equipo de escalada para una simple aventura en el bosque? Y más importante, esta cuerda lo conecta directamente al lugar donde las niñas fueron abandonadas. La revelación se hizo aún más significativa cuando Lara explicó cómo había conseguido la cuerda. «Yo se la pedí a papá, y él cortó un trozo grande de la cuerda que estaba en su maleta. Dijo que era especial, que la había comprado en una tienda cara de Ciudad de México». Cada palabra de la niña construía una evidencia más sólida contra Montenegro. El doctor Enrique documentó meticulosamente todo el testimonio, mientras la doctora Lucía observaba las reacciones emocionales de las niñas. Era evidente que no estaban inventando o siendo influenciadas. Sus relatos tenían la autenticidad natural de la verdad infantil. Pero mientras la alianza descubría su prueba crucial, Montenegro estaba poniendo en marcha su plan final. Esa misma tarde, se reunió con Cardoso y dos individuos sin escrúpulos que el investigador había contratado, dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. «Quiero a mis hijas de vuelta esta noche», ordenó Montenegro, su voz fría y determinada. «La orden judicial se emite mañana, pero no puedo esperar. Esas personas pueden estar envenenando la mente de las niñas contra mí». Su paranoia se había transformado en obsesión peligrosa. El plan de Montenegro era sencillo y brutal. Mientras Aurora dormía, los hombres de Cardoso invadirían la propiedad, tomarían a las niñas y las llevarían a un lugar seguro donde él podría reeducarlas antes de presentarlas públicamente como sus hijas recuperadas. Cualquier resistencia sería neutralizada con la fuerza necesaria. «¿Y la mujer?», preguntó Cardoso refiriéndose a Aurora. Montenegro hizo una pausa por un momento, sus ojos mostrando una frialdad aterradora. «Haz lo que sea necesario para silenciarla. Sabe demasiado y puede complicar mi versión de los hechos». La sentencia fue pronunciada con la casualidad de quien ordenaba la compra de material de oficina. Cardoso y sus hombres partieron para hacer el reconocimiento final de la propiedad de Aurora. Observaron la rutina de la casa, identificaron puntos de entrada y salida y notaron la presencia constante de nevasca cerca de la vivienda. El caballo sería un obstáculo, pero nada que no pudieran resolver con los métodos apropiados. Mientras tanto, en la casa de Aurora la atmósfera estaba cargada de tensión. Costa había decidido quedarse durante la noche, presintiendo que Montenegro no esperaría la orden judicial. El doctor Enrique y la profesora Marta también se unieron a la vigilia, transformando la cabaña acogedora en un búnker improvisado. «Él vendrá esta noche», murmuró Costa, verificando su arma de servicio. Hombres como Montenegro no aceptan perder el control. Si no consigue a las niñas legalmente, intentará tomarlas por la fuerza. La red de protección se preparaba para el confrontamiento final.
sabiendo que la batalla por la vida y libertad de dos niñas inocentes estaba a punto de comenzar. Nevaska permaneció inquieto durante toda la tarde, sus fosas nasales dilatadas, captando olores extraños en el aire. El caballo relinchó bajo varias veces, un aviso que sus protectores humanos pronto comprenderían completamente. La madrugada llegó envuelta en densa niebla, creando una cortina natural que ocultaba movimientos sospechosos alrededor de la propiedad de Aurora. Eran las 3 de la madrugada cuando Nevaska comenzó a demostrar señales claras de agitación. El caballo blanco se posicionó estratégicamente entre el bosque y la casa, sus orejas en alerta máxima, captando sonidos que los oídos humanos aún no lograban detectar. Dentro de la cabaña, Costa permanecía despierto en el sillón de la sala, su arma de servicio al alcance de las manos. El doctor Enrique dormitaba en el sofá, mientras la profesora Marta hacía compañía a Aurora en el cuarto de las niñas, donde las dos mujeres montaban guardia silenciosa. Lara y Marina dormían profundamente, ajenas al peligro que se acercaba, sus rostros serenos iluminados por la luz suave de la lámpara de noche. Los primeros ruidos sospechosos vinieron de la dirección norte de la propiedad, ramas rompiéndose bajo pasos cautelosos, el sonido amortiguado de voces susurrando instrucciones. Costa se levantó inmediatamente, despertando al doctor Enrique con un toque en el hombro. Ambos se posicionaron estratégicamente. Costa cerca de la puerta principal, el médico cerca de la ventana lateral. Nevaska emitió un relincho bajo pero urgente, un aviso que hizo que Aurora apareciera en la puerta del cuarto. «Están aquí», susurró ella, su rostro pálido pero determinado. La profesora Marta permaneció con las niñas, lista para protegerlas con su propia vida, si fuera necesario. Cardoso y sus dos cómplices emergieron de la niebla como fantasmas siniestros. Vestían ropa oscura y llevaban linternas con luz roja para no perjudicar su visión nocturna. El investigador hizo señas silenciosas, dirigiendo a un hombre hacia la parte trasera de la casa y otro hacia el lateral, mientras él mismo se acercaba a la entrada principal. «Recuerden», susurró Cardoso a través del comunicador de oído, «queremos a las niñas vivas y a la mujer silenciada. Háganlo rápido y limpio». Los hombres se movieron con precisión militar, evidenciando que no eran aficionados en este tipo de operación. El primer error de Montenegro fue subestimar a Nevaska. Cuando el hombre asignado a la parte trasera intentó acercarse a la ventana del cuarto de las niñas, el caballo se interpuso directamente en su camino. El animal no hizo ruido, solo se posicionó como una barrera viva, sus ojos brillando en la oscuridad con una inteligencia casi humana. «Hay un caballo aquí», murmuró el hombre en el comunicador. «Grande, blanco, no quiere quitarse del camino». Cardoso respondió con irritación. «Es solo un animal, pasa por él o hazlo quitarse del camino». Pero cuando el hombre intentó empujar a Nevaska, el caballo plantó las patas firmemente en el suelo, convirtiéndose en una muralla impenetrable. Costa percibió el movimiento a través de la rendija de la cortina. «3 hombres», susurró al doctor Enrique, «armados, organizados, no son simples matones». El delegado tomó su celular y escribió rápidamente un mensaje a su compañero en la delegación, solicitando refuerzos urgentes, aunque sabía que tardarían al menos 30 minutos en llegar. La tensión estalló cuando Cardoso decidió abandonar la sutileza. Pateó la puerta delantera con violencia, esperando encontrar una resistencia mínima de una mujer mayor y algunas personas comunes. En vez de eso, se encontró con Costa en posición de combate, arma apuntando directamente a su pecho. «¡Policía! ¡Suelte el arma y identifíquese!», gritó Costa, su voz resonando en la madrugada silenciosa. Cardoso dudó por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que el doctor Enrique accionara el interruptor, inundando la propiedad con luz artificial que reveló completamente la situación.
«Maldición», murmuró Cardoso, dándose cuenta de que habían caído en una trampa. Pero era demasiado tarde para retroceder. Él levantó su propia arma, iniciando un enfrentamiento que despertó a toda la región con el sonido de disparos y gritos. Aurora corrió al cuarto de las niñas, encontrándolas despiertas y asustadas por los ruidos. «Quédense en el suelo, detrás de la cama», instruyó con firmeza, cubriendo los pequeños cuerpos con el suyo propio. La profesora Marta tomó el teléfono fijo del cuarto y marcó al padre Miguel, alertándolo sobre la situación. Afuera, Nevasca tomó una decisión que cambiaría el rumbo del enfrentamiento. Cuando el hombre en la parte trasera intentó forzar el paso empujando al caballo, el animal reaccionó con la furia de un protector herido. Nevasca se irguió sobre las patas traseras y propinó una coz certera en el pecho del invasor, derribándolo violentamente al suelo. El sonido del impacto fue seguido por un grito de dolor que alertó a Cardoso sobre problemas en su retaguardia. «Rodrigo, responde. ¿Cuál es tu situación?», gritó en el comunicador, pero obtuvo solo gemidos como respuesta. El hombre había sido noqueado por la coz precisa de Nevasca y estaba fuera de combate. Costa aprovechó la distracción de Cardoso para avanzar, pero el investigador era más experimentado en combate de lo que aparentaba. Él rodó detrás de la terraza, usando los pilares de madera como protección, mientras disparaba en dirección al delegado. Las balas rebotaron en la estructura de la casa, creando una lluvia de astillas de madera. «¿Dónde están las niñas, Montenegro?», gritó Cardoso, intentando negociar mientras recargaba el arma. «Entrégalas y nadie más saldrá herido». Su voz cargaba desesperación. El plan se estaba desmoronando rápidamente y él sabía que necesitaba a las niñas para justificar la invasión ante Montenegro. Enrique, el doctor, posicionado en la ventana lateral, consiguió una visión clara del tercer hombre que intentaba rodear la casa por la izquierda. El médico no tenía experiencia en combate, pero su valentía superó el miedo. Gritó una advertencia a Costa. «Atención, tercer hombre por su izquierda». La información permitió que Costa reposicionara su mira, disparando un tiro de advertencia que hizo que el tercer invasor se lanzara detrás de un árbol. «Están rodeados», mintió Costa, esperando que la estrategia psicológica funcionara. «Llegan refuerzos, ríndanse ahora». En ese momento, Nevasca apareció frente a la casa, su magnífico cuerpo iluminado por las luces de seguridad. El caballo relinchó alto y fuerte, un sonido que resonó por el bosque como un grito de guerra. Era como si el animal estuviera anunciando que no permitiría que ningún mal llegara a las niñas bajo su protección. Cardoso, viendo al caballo gigantesco acercándose y dándose cuenta de que había perdido a 2 de sus hombres, tomó una decisión desesperada. Él corrió directamente hacia la puerta abierta de la casa, decidiendo apostarlo todo en una última embestida para capturar a las niñas y usarlas como moneda de cambio. Costa intentó interceptarlo, pero Cardoso era más ágil y logró entrar en la casa. El sonido de sus pasos pesados resonó por el pasillo de madera mientras buscaba el cuarto de los niños. «Montenegro paga muy bien por ustedes, niñas», gritó, su voz áspera cortando el silencio de la madrugada. Fue entonces que Nevasca hizo su intervención final y más heroica. El caballo galopó directamente dentro de la casa, algo completamente inusual para un animal de su tamaño. Sus herraduras crearon chispas en el piso de madera mientras atravesaba la sala, determinado a proteger a Lara y Marina a cualquier costo. El enfrentamiento había llegado a su clímax. Cardoso estaba dentro de la casa, armado y desesperado. Costa lo perseguía de cerca, pero necesitaba ser cuidadoso para no alcanzar a civiles.
Aurora y la profesora Marta protegían a las niñas en el cuarto. Y Nevasca, el héroe de 4 patas, galopaba por los pasillos de la casa en una carrera contra el tiempo para impedir que el mal tocara a sus protegidas. El pasillo de la casa de Aurora se transformó en un campo de batalla cuando Cardoso avanzó en dirección al cuarto de las niñas, su arma empuñada y ojos salvajes de desesperación. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos más, Nevasca surgió como una fuerza de la naturaleza, sus herraduras martillando el piso de madera con un estruendo ensordecedor. El caballo blanco, movido por un instinto protector que trascendía su naturaleza animal, se plantó directamente en el camino de Cardoso. Sus fosas nasales dilatadas exhalaban vapor en la madrugada fría y sus ojos brillaban con una determinación que parecía casi humana. Por un momento eterno, hombre y animal se miraron fijamente en el pasillo estrecho. Cardoso, en pánico, levantó el arma en dirección a Nevasca, pero Costa llegó por detrás en el momento exacto, aplicando una llave de brazo que desarmó al invasor. El arma se deslizó por el suelo de madera, deteniéndose a los pies del caballo heroico, que la miró con desdén antes de enfocarse nuevamente en proteger a sus niñas. «¡Se acabó, Cardoso!», declaró Costa, esposando al investigador, mientras el doctor Enrique corría a verificar el estado del hombre derribado por Nevasca en el patio. El tercer invasor había huido al darse cuenta de que la operación había fracasado por completo, desapareciendo en la niebla matinal como el cobarde que era. El sonido de las sirenas acercándose anunció la llegada de los refuerzos policiales. 3 patrullas se detuvieron frente a la propiedad, sus faros cortando la niebla e iluminando la escena del enfrentamiento. Cuando los policías entraron en la casa, encontraron una imagen que ninguno de ellos olvidaría. Un caballo majestuoso parado en el pasillo, protegiendo la puerta de un cuarto donde 2 niñas se escondían, mientras un delegado mantenía a un criminal bajo custodia. Aurora emergió del cuarto con Lara y Marina, las niñas corriendo inmediatamente a abrazar a Nevasca. «¡Nos salvaste de nuevo!», lloró Lara, hundiendo el rostro en la crin sedosa del caballo. Marina besó el hocico del animal, susurrando palabras de gratitud que solo él podía entender completamente. Durante el interrogatorio que se siguió, Cardoso, enfrentando acusaciones de allanamiento de morada, portación ilegal de arma y intento de secuestro, decidió colaborar con la policía. Reveló todos los detalles del plan de Montenegro, incluyendo grabaciones de sus conversaciones donde el empresario había ordenado explícitamente el secuestro de sus hijas y el silenciamiento de Aurora. Cuando Montenegro fue arrestado en su lujosa oficina 2 horas después, rodeado de contratos millonarios y símbolos de su poder, la ironía de la situación no pasó desapercibida. El hombre que había intentado usar su riqueza e influencia para encubrir un crimen atroz, ahora enfrentaba la justicia real, aquella que no se compra con dinero o conexiones. La evidencia de la cuerda especial que Lara había guardado como recuerdo se convirtió en la pieza clave del proceso. Peritos confirmaron que era exactamente el mismo tipo de equipo encontrado en el lugar donde las niñas fueron abandonadas, y la marca única del fabricante conectó a Montenegro directamente con el delito. Su propia arrogancia al dar ese trozo de cuerda a su hija se convirtió en la prueba de su culpa. El juicio de Montenegro se convirtió en un evento que movilizó a toda la región. Lara y Marina, protegidas por psicólogos especializados, prestaron declaración a través de video grabado, contando con sus propias palabras cómo habían sido abandonadas en el bosque. La inocencia y veracidad en sus relatos conmovieron incluso al juez más experimentado. La profesora Marta organizó una campaña de apoyo que reunió a cientos de habitantes de la región en el tribunal. El doctor Enrique presentó informes médicos irrefutables sobre el estado de las niñas cuando fueron encontradas.
El padre Miguel ofreció testimonio sobre el carácter íntegro de Aurora y la dedicación de la comunidad en proteger a las niñas. Montenegro fue condenado a 8 años de prisión por abandono de menores, intento de secuestro y asociación delictuosa. Perdió definitivamente la custodia de sus hijas, quienes fueron oficialmente adoptadas por Aurora a través de un proceso acelerado debido a las circunstancias excepcionales del caso. La sentencia judicial reconoció que las niñas habían encontrado en Aurora el amor y cuidado que su padre biológico jamás les había ofrecido. 6 meses después, la propiedad de Aurora se había transformado en el Santuario Nevasca, un refugio oficial para animales heridos y niños en situación de vulnerabilidad. Lara y Marina, ahora legalmente hijas de Aurora, dedicaban sus mañanas a los estudios con la profesora Marta y sus tardes al cuidado de los animales rescatados. Nevasca se convirtió en una celebridad regional, visitado por niños de escuelas cercanas que venían a conocer al caballo héroe. Él permanecía el mismo animal noble y protector, pero ahora llevaba una banda especial en el pecho donde estaba escrito Guardián del Santuario. Su foto decoraba la pared principal de la casa, retratando el momento exacto cuando enfrentó a Cardoso en el pasillo. El doctor Enrique estableció una clínica veterinaria gratuita en la propiedad, atendiendo a animales de la comunidad rural que antes no tenían acceso a cuidados médicos adecuados. Costa fue promovido y pasó a coordinar un programa estatal de protección a la infancia abandonada, usando la historia de Lara y Marina como ejemplo de cómo la sociedad puede unirse para proteger a los más vulnerables. En una tarde dorada de diciembre, Aurora observaba a sus hijas adoptivas jugando en el jardín con los cachorros de zorro. Mientras Nevasca pastaba tranquilamente cerca, sus ojos siempre vigilantes. La casa que antes albergaba solo a una mujer solitaria, ahora resonaba con risas infantiles, balidos de cabras, maullidos de gatos rescatados y el relincho ocasional del caballo guardián. «Nevasca», dijo Aurora acariciando la crin del animal, «trajiste más que 2 niñas a nuestra casa. Trajiste una familia entera». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera perfectamente que su misión de protector se había transformado en algo mucho mayor. Se había convertido en el símbolo de un hogar donde el amor verdadero siempre triunfa sobre la crueldad. Lara y Marina crecieron sabiendo que habían sido salvadas 2 veces por el mismo ángel de 4 patas, primero del abandono cruel en el bosque frío y después de la violencia de hombres que intentaron arrancarlas del único lugar donde realmente eran amadas. Ellas nunca olvidaron la lección más importante que Nevasca les enseñó, que el amor verdadero protege, cuida y jamás abandona. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lara, Marina y su ángel de la guarda Nevasca los haya conmovido profundamente. Para continuar este viaje emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre el triunfo del bien sobre el mal. Encuentren nuestra selección haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Todos los días traemos historias únicas que celebran la fuerza del amor y de la unión comunitaria. Los esperamos en los comentarios, compartiendo sus propias experiencias sobre cómo pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras.